¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos de esta forma aquí en este lunes, día 27 de abril de 2026, una nueva edición de Archipiélago Directo, en simultáneo en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Les doy la cordial bienvenida, nos alegra mucho que nos sigan, que nos sintonicen. Les agradecemos desde luego que lo hagan de esa forma. Hoy arrancamos la semana, arrancamos evidentemente la última justamente de este mes de abril, se nos va también otro mes más, ya bueno pues mayo ahí a la puerta, a la vuelta de la esquina, en poquitos días, y exactamente por decirlo es el viernes cuando es el día 1 de mayo, y además ya les habíamos dicho que como es día festivo, Día del Trabajador, será un puente... un puente más, ¿no?, de este año 2026, y que seguramente algunos de ustedes podrán aprovechar y disfrutar de alguna de las maneras, de algunas de las buenas maneras. Un fin de semana que finalmente pues dejó algunas lloviznas en los primeros compases del mismo viernes sábado en algunos puntos de las islas más montañosas del archipiélago canario. En Gran Canaria al final se salvó el rally. Ya saben que se ha desarrollado también durante el fin de semana el rally Islas Canarias, ganado por el francés Sébastien Ogier, que no pierde las mañas, va de camino de nuevo al campeonato del mundo y está justamente después de 9 veces. El campeón del mundo ha estado en Canarias y ha ganado la prueba mundialista del Rally Islas Canarias, la prueba mundialista del Rally de España, que se disputaba desde el pasado jueves hasta ayer domingo en la isla de Gran Canaria. Y les decía del tiempo, el tiempo que en la jornada de hoy va a haber más calor, 16 de mínima, 20 de máxima se puede alcanzar en la isla de Tenerife, y un grado más alto, 17 concretamente de mínima en Gran Canaria, y 20 grados también de temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé, pues eso, ya desde hace algunas jornadas, subidas de temperaturas, no sin que pueda haber presencia de la lluvia aquí. Según, por ejemplo, el diario de avisos, la Agencia Estatal de Meteorología actualizaba ayer la previsión del tiempo en Canarias para este lunes, y advierte de que no se debe guardar el paraguas y que pudiera estar incluso oscilando un poco más alto de lo que les daba yo a ustedes de la previsión de Aeromet. Así que el periódico habrá cogido la información de otro punto y va más alto, pueden llegar las temperaturas a 24 grados. Lo que eso sí, una jornada sin avisos meteorológicos activos y con escenario de tranquilidad en todas las islas del archipiélago canario. Supongo yo que ya puede ir viniendo poco a poco lo que el verano nos traerá, que seguramente será mucho calor. Y el viernes se reunía el gobierno de Canarias y aprobaba las medallas y los reconocimientos, mejor dicho, aprobaba las medallas de oro de Canarias que se entregarán el día 30 de mayo. Una de ellas irá para el cantante Braulio, otra para el presidente honorífico de Caja 7, Fernando Berger Rollo. La Casa de Galicia también recibirá esa medalla de oro. Juan Espino Diepa la recibirá también, es un referente de los deportes de contacto, siendo el primer español en ganar un combate en la prestigiosa UFC, Ultimate Fighting Championship, conocido como el Troya de la lucha canaria. También la marca Ron Areucas. Pedro Cerolo, que en paz descanse, a título póstumo va a recibir esta medalla propuesta a través de una proposición no de ley del Parlamento de Canarias, respaldada mayoritariamente, coincidiendo con el 20º aniversario del matrimonio igualitario en España. La organización AMATE, esta asociación que es ante todo una entidad brújula para quienes enfrentan el diagnóstico del cáncer de mama y sus familias. Antonio López Bonilla, que en paz descanse también, a título póstumo se le entregará la medalla Huella imborrable en la sociedad tinerfeña en los ámbitos de la educación, de la cultura y el deporte. Yo le conocí
y soy de Gran Canaria, pues en aquella época en la que también lideraba el vóley, el club voleibol, el Cisneros, no sé si lo recordarán, que supongo que sí. Bueno, él fue precisamente fundador del Colegio Cisneros Alter, y a él se le reconoce en este año la medalla de oro, con la medalla de oro. María del Carmen Almenara es experta en la vestimenta tradicional canaria, profesora del Centro de Formación Profesional Las Indias y miembro del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional del Cabildo de la isla de Tenerife, Colegios de Enfermería de Canarias, el Club Deportivo Incorpore Sano y la danza de las cintas de Güímar, que está documentada desde el año 1788, cuando varios vecinos solicitaron ante el juez el permiso correspondiente para bailar delante de la imagen del santo, trenzando cintas de colores alrededor de un palo al ritmo del tajaraste. Bueno, pues también se le reconoce. De todo esto habló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, como les decía, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, el pasado viernes a mediodía. De hoy, 24 de abril de 2026. Como viene siendo habitual, comenzaremos con los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno de hoy, después pasaremos por algún asunto de actualidad y después quedaremos pendientes por si quieren realizar alguna pregunta. En primer lugar, el Gobierno ha aprobado hoy las medallas de oro de Canarias de 2026. Galardones que este año reconocen a 12 personas y entidades como reconocimiento a su aportación al archipiélago. Como es tradición, se entregarán el próximo 30 de mayo en el acto institucional del Día de Canarias, junto con los 3 premios Canarias que, como saben, este año han recaído en la Fundación Canaria Maín, en Padilla y en Fernando Martín Meni. Las medallas de oro de Canarias 2026 son: Fernando Berge Royo, presidente honorífico de Caja 7, tras más de 40 años de trayectoria en la entidad, por su contribución y la de Caja 7 como motor de la transformación, la cooperación como principio de progreso y el desarrollo sostenible como meta común para nuestra tierra. Braulio, cantante que forma parte de la historia musical de Canarias y cuya trayectoria artística está estrechamente vinculada a la identidad cultural del archipiélago y a su proyección exterior. Casa Galicia, entidad que nacida en 1951 y que desde hace décadas mantiene un fuerte compromiso social con la isla de Gran Canaria, en especial organizando actos como por ejemplo la recogida de juguetes de Reyes o por su labor solidaria que se une a la organización de eventos sociales, deportivos y benéficos. Medalla de oro también para Juan Espino, referente de los deportes de contacto, siendo el primer español en ganar un combate de la prestigiosa UFC, conocido como el Trota en la lucha canaria y el Guapo en las artes marciales mixtas, destacó también en la lucha senegalesa como el León Blanco. Medalla de oro para Ron Areuca. Fundado en 1884, esta fábrica destacó pronto por su calidad, obteniendo en 1885 el título de proveedor de la Casa Real. Su expansión en las últimas décadas ha llevado a Ron Areuca a convertirse en una de las bodegas más grandes de Europa y en un referente para la sociedad canaria. Medalla de oro para Pedro Cerolo. Medalla de oro de Canarias a título póstumo que ha sido propuesta por el Parlamento de Canarias coincidiendo con el 20º aniversario del matrimonio igualitario en España y los 10 años de su fallecimiento. Se trata de un canario universal, un referente internacional de los derechos civiles y una figura clave en la aprobación de leyes que impulsaron la igualdad y los avances sociales en España. Medalla de oro para la Asociación Ámate, entidad que desarrolla una labor fundamental para quienes enfrentan el diagnóstico del cáncer de mama y sus familias. Su equipo, liderado por Mari Carmen Bonfante, transforma el miedo en herramientas de bienestar para ofrecer asesoramiento, orientación y compañía en una etapa tan difícil como la de atravesar una enfermedad de estas características. Antonio López Bonilla, medalla de oro de Canarias a título póstumo por la huella imborrable que ha dejado en la sociedad tinerfeña en los ámbitos de la educación, la cultura y el deporte. Fue fundador del Colegio Cisneros Alter, consejero en el Cabildo donde impulsó el sistema museístico insular y creador del Cisneros Alter, lo que lo llevó a presidir la Federación Española de Voleibol. Medalla de oro para Mari Carmen
Almenara, experta en la vestimenta tradicional canaria, profesora del Centro de Formación Profesional Las Indas y miembro del Consejo Sectorial de la Industria Tradicional del Cabildo de Tenerife. Su trabajo no solo contribuye a la conservación de las tradiciones textiles, sino que también busca educar a los jóvenes sobre la importancia de respetar y valorar el legado. A los colegios de enfermeros de Canarias, como representantes de la profesionalidad y humanidad de quienes conforman una parte muy importante del sistema sanitario. Se premia el trabajo de las instituciones de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife por garantizar la ética, la formación continua y el rigor profesional entre sus colegiados. Club Incorpore Sano ha transformado el deporte en el hierro en un motor de inclusión y valores desde su fundación emisora en el año 2011. El club ha sido pionero en la trail juvenil, consolidando una familia que une a distintas generaciones. Medalla de oro a la danza de las cintas de San Pedro de Güímar. Está ligada a tradiciones religiosas como San Pedro, la Virgen del Socorro y San Antonio Abad. Hoy en día, la danza de las cintas de San Pedro de arriba y la danza de la danza de las cintas de San Pedro de abajo se revelan anualmente para honrar a su patrón. Cambiando de tema, en segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales para el periodo 27 y 29. Se trata de un plan que marca las previsiones de ingresos y gastos presupuestarios de la comunidad autónoma para estos próximos 3 años, así como los ajustes de contabilidad nacional de acuerdo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. De esta forma, el Gobierno de Canarias da cumplimiento a la obligación de elaborar en el primer cuatrimestre del año este informe que permite proyectar y ser pistoletazo de salida de la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2027. Las líneas marcadas vienen a reforzar el compromiso del Ejecutivo con las finanzas públicas al garantizar una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria, así como seguir dando cumplimiento con rigor y seriedad a nuestras obligaciones. Este ejercicio de rigurosidad y de seriedad sigue chocando con la falta de senda y de estabilidad y de presupuesto del Gobierno de España. En el contexto que nos está tocando vivir de tremenda incertidumbre y sin un Gobierno de España que sea capaz de abordar las recomendaciones de senda de gasto y presupuestarias, nos obliga a hacer unos ejercicios por prudencia a los que a lo mejor en un contexto de presupuestos del conjunto del Estado español podríamos estar abordando de otra manera. Debemos seguir amarrando el gasto y seguir esperando para poder garantizar nuevos recursos para Canarias que son imprescindibles. Y estos nuevos recursos no se pueden llegar a movilizar si no sabemos con qué partidas o en qué contexto vamos a poder contar con el Gobierno del Estado. También se ha acordado hoy solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto que recoge el reglamento del Consejo Cartográfico de Canarias. El objetivo de este reglamento es incorporar las nuevas tecnologías a la información cartográfica de las islas, además de dotar de mayor transparencia a este servicio. En cuarto lugar, el Gobierno ha dado su visto bueno a 2 nuevos expedientes de regulación de 2 explotaciones ganaderas, una en la isla de Tenerife y otra en la isla de Gran Canaria, en los municipios del Rosario y Agüime. Con estas ya son casi 40 las explotaciones ganaderas que han sido legalizadas en esta legislatura. Como saben, otro objetivo clave de este Gobierno de Canarias es dar estabilidad a nuestro sector primario, que se permita poder seguir avanzando y abordando ese reto de la soberanía alimentaria para una comunidad autónoma y en un contexto internacional que nos hace que sea vital poder aumentar la producción que se realiza en esta comunidad autónoma. Y entendemos que un paso decidido para poder lograr ese objetivo tiene que ser dar seguridad jurídica y estabilidad. De ahí que se ponga en valor estas 40 explotaciones ganaderas regularizadas a lo largo de estos últimos años. En quinto lugar, también relacionado con la Consejería de Agricultura, el Consejo de Gobierno ha acordado hoy imponer un recurso contencioso administrativo contra el Estado. Contra el Estado
y más concretamente contra dos decisiones concretas. Una comunicación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del pasado 5 de marzo de 2026 y un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural de 27 de marzo de 2026. ¿Por qué? Porque ambos acuerdos aplican el mecanismo de buena ejecución del FEADER y perjudican a Canarias en 7,4 millones de euros de la asignación financiera para el PEPAC 23-27. Algo que Canarias no acepta y que piensa recurrir ante los tribunales. Defendemos y defenderemos ante los tribunales que se trata de una decisión injusta, porque el Estado no ha valorado adecuadamente las causas de fuerza mayor que obligaron ya en el mes de diciembre de 2025 a comunicar al Gobierno de Canarias que necesitábamos un reajuste en esas asignaciones anuales que llegaban hasta el 2027. Y que el propio marco europeo y la normativa aplicable al FEADRE permiten considerar situaciones excepcionales cuando ocurren circunstancias debidamente justificadas que permitan o impidan la ejecución ordinaria de los fondos. Sin evitar la posibilidad de la aplicación, no entendemos por qué se quiere perjudicar al sector primario en Canarias con un daño o un quebranto de 7,4 millones de euros. Y por último, se ha aceptado hoy el cese a petición propia de José Francisco Pérez por motivos de salud como director general de Actividad Física y el Deporte, cargo en el que lo va a sustituir María Rojas. Al aceptar su petición de dejar el cargo, el Gobierno ha querido reconocer la labor desarrollada por José Francisco Pérez. Bueno, pues José Francisco Pérez, que es sustituido en uno de los órganos del Gobierno de Canarias. Rueda de prensa del pasado viernes, como decíamos, donde lo más relevante, destaca siempre que hay algún pronunciamiento con respecto a honores y galardones, a honores y distinciones del Gobierno de Canarias, que se entregarán en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria el Día de Canarias, y que con toda probabilidad le llevaremos ese acto a ustedes como ya fue realizado el pasado año en simultáneo aquí en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria, que simultáneamente llevaremos la emisión desde el Día de Canarias de este acto que se desarrolla, como digo, el próximo día 30 de mayo. Bueno, fue lo principal de lo que destacaba Alfonso Cabello en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, pero quiso destacar algo más. Como continuación a la reunión que había el pasado martes de la conferencia de presidentes, en el contexto de esa reunión, la FECAI solicitaba al presidente de Canarias la solicitud o de acompañar al Gobierno de Canarias en la solicitud de la flexibilización de la aplicación de las reglas de gastos fiscales en el ámbito de la comunidad autónoma canaria. Esa solicitud de la FECAI, ese acuerdo solicitado por parte de las administraciones públicas canarias, buscan un objetivo concreto, y es la posibilidad de movilizar más recursos para poder luchar o tomar medidas adicionales enfocadas a paliar los efectos de la guerra de Irán. En la carta remitida en el día de ayer por el presidente del Gobierno de Canarias al ministro Arcadi España, recuerda el impacto que la actual coyuntura internacional está teniendo y tendrá en la economía del archipiélago, y que además ese impacto va a golpear con especial dureza a la comunidad autónoma canaria por sus condiciones como región ultraperiférica. El presidente Clavijo ha transmitido al titular de Hacienda la petición formal para autorizar la flexibilización de unas reglas fiscales diseñadas para escenarios de estabilidad y cuya estricta aplicación están dejando a las administraciones públicas canarias sin la posibilidad de reaccionar ante los fenómenos globales a los que estamos teniendo que hacer frente. En concreto, hoy se ha reclamado al Estado la aprobación de manera inmediata de un Real Decreto Ley que recoja la suspensión excepcional y temporal de la regla de gasto para este año y el próximo en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. Y además, la autorización de los remanentes de tesorería sin las limitaciones vigentes. Ambas medidas permitirían poder movilizar por parte de las administraciones públicas canarias una importante cantidad de recursos para hacer frente a la situación de coyuntura económica global que nos encontramos, así como a retos estructurales de esta comunidad autónoma. Y ahora sí, quedo pendiente por si quieren realizar algo. Bueno, pues lo dicho.
por parte del consejero y portavoz del Gobierno de Canarias, viceconsejero, mejor dicho, Alfonso Cabello, en la rueda de prensa del pasado viernes. Aunque eso sí, en cuanto a lo aprobado y lo que quiso apostillar al final él mismo. Le preguntaban sobre si se conocía la decisión, o mejor dicho, si se conocía la probable decisión, aunque ya el ministro Cuerpo ha dicho por activa y por pasiva que no se va a flexibilizar el gasto en la Comunidad Autónoma de Canarias, y en tal caso el Gobierno ha hecho los estudios correspondientes y sí se puede flexibilizar según este. Hablan de unos 1.600 millones de euros que se pudieran liberalizar para poder, por tanto, emplear a nivel Canarias. Con respecto a otras cuestiones, le preguntaban al portavoz del Gobierno de Canarias sobre concretamente varias, y lo que contestaba en referencia a la visita del Papa, cuánto va a pagar el Gobierno de Canarias, la visita de Canarias a Marruecos. Vale, con respecto a la visita de la próxima semana, se va a enviar una nota de prensa con todos los detalles, no sé si hoy mismo... Perdón, de Marruecos a Canarias, de una delegación de Marruecos a Canarias. Las compañeras, bastante extensa, donde se va a explicar todo, para que ustedes se puedan organizar también y saber qué objetivos se pretenden cubrir con la visita de esa región de Souss-Maza. Con respecto a la visita del Papa y la financiación o colaboración, decirle que ahora mismo tenemos abierta línea de conversación con ambas diócesis, con ambos obispados, con los ecónomos de ambos obispados, y nos estamos intercambiando documentación, porque como bien saben, el objetivo es que el Gobierno de Canarias pueda participar en los gastos que conlleve la visita del Papa. Una visita de estas características que va a conllevar el movimiento de cientos de miles de personas, probablemente va a requerir de un despliegue muy importante por parte de seguridad, pero también la movilización de escenarios, luces, sonidos, vallos químicos, ambulancias, todo un despliegue muy importante con el que el Gobierno de Canarias va a colaborar con ambos obispados, como suele hacer con todas las visitas de jefes de Estado y también con los grandes eventos de estas características. Y con respecto al decreto Canarias, que era la que me quedaba, decía que nosotros seguimos reclamando el poder sentarnos con el Gobierno del Estado. Las últimas declaraciones, las últimas noticias que hemos tenido por parte del Gobierno del Estado es que, bueno, nos podríamos sentar a hablar. Me atrevería a decir que hay algunas partes de ese decreto Canarias que parece que podríamos estar más o menos de acuerdo y que podríamos seguir avanzando. Hay otras, vamos a decir, que podrían estar en duda, no sé si tildarlas de estarían en una situación naranja, y otras que parece que habría que dejarlas para un segundo momento. Estamos en esa conversación abierta, estamos a la espera de una reunión formal con el Gobierno del Estado, la está solicitada ahora mismo al ministro Arcadi España, y en esa línea es en la que seguimos trabajando. En una idea clara, al final el Gobierno de Canarias aprueba hoy esos primeros pasos para el proceso de elaboración presupuestaria del año 2027, y lo hacíamos, si me permiten decirlo, a ciegas. Canarias aborda la elaboración de su presupuesto. Bueno, pues nada, a ver si al final se le da o no esa aprobación en Madrid al decreto Canarias, a ese que tanto discuten desde el PSOE canario, ¿no? Ha hablado, según el propio presidente del Gobierno de Canarias, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho por activa y por pasiva que, digamos, que está dentro de lo pactado, hablado, conversado, planificado por parte del Gobierno de Canarias y el Gobierno central. Voy a dejarles en la pausa, que ya la teníamos que haber hecho hace un par de minutitos. Se nos fue un poco con la información, que fue larga, a pesar de que han habido menos temas. Bueno, menos temas no, menos cuestiones que destacar en esta rueda de prensa, salvando la de la entrega de medallas de oro por parte del Gobierno de Canarias. Un alto en el camino y volvemos tras la pausa aquí a Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org,
te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas. De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Bien, pues regresamos a la antena, seguimos en Archipiélago Directo, estamos en la 10, Capital Radio para la isla de Tenerife, Capital Radio para la isla de Gran Canaria. Ayer hubo un incendio, otro más, en la isla de Tenerife y fueron afectados 7 personas. 7 individuos en el incendio declarado el domingo en una vivienda en Santa Cruz de Tenerife. Ayer que se desarrollaba esa gran romería de Tegueste, popular romería donde las haya, ayer se celebraba, como decíamos, con la reunión de muchísima gente, como decíamos, en esta importante cita del municipio de Tegueste, con la participación pues de hasta gente del cuerpo de bailes del Hierro, en fin, hubo una excelente participación, como digo, sobre todo muy familiar, ¿no? Según pudimos ver también en los detalles que se significaban en la transmisión realizada por la televisión canaria. Gran celebración popular de la romería de Tegueste.
Y la visita al Papa, que sigue hablando, el gobierno decía que todavía no se tiene cuantificado cuánto es lo que va definitivamente a aprobar el gobierno de Canarias para aportar, porque se necesitan aclarar otras cuestiones, como por ejemplo lo que decía el portavoz del gobierno, ¿no? Toda aquella infraestructura que se necesita para los lugares donde se van a desarrollar las misas, donde se van a desarrollar los actos, con el despliegue que existirá en ese sentido, ¿no? Y lo que sí quedó en la jornada de hoy es establecida esa prealerta por la visita precisamente del Papa León 14 aquí al archipiélago canario, y ya se declarará las alertas, deduzco yo que vamos por ahí para la visita, el día de la visita, ¿no? Y ayer recogía el periódico El Día una entrevista con el ministro Torres, en la que bueno, pues recordaba que él nunca ha dejado de ser candidato a la presidencia de Canarias. Habla de las elecciones autonómicas del año 2027 y entre otros actos oficiales, reuniones del partido, su presencia casi semanal en el archipiélago canario. Alimenta la idea de que la campaña empezó hace tiempo. Lo titula así, de esta manera, la entrevista de Flora Marimón en el periódico El Día en la jornada de ayer. Nunca ha dejado de ser candidato a la presidencia del gobierno de Canarias, aunque Pedro Sánchez lo ascendió como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática cuando el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, la agrupación socialista Gomera y la agrupación herreña independiente arrebataron de sus manos revalidar el cargo, precisamente. Recordemos que el PSOE ganaba las elecciones en el archipiélago canario, pero fueron más los votos que se unieron del otro lado para configurar el gobierno que actualmente quedó establecido y rige los destinos de Canarias. Y siguiendo con titulares, el Canarias 7, por ejemplo, saca a primera página en la jornada de la edición digital de la jornada de ayer que el gobierno urgió al barco turco en el puerto por un riesgo alto de apagón en Gran Canaria. De los 135 megavatios de déficit que se iban a cubrir con el concurso express y a la espera de las medidas definitivas, los proyectos adjudicados cubren 35 y son 135, o sea que faltan 100, el agujero es de 100 megavatios. Y a ver qué es lo que sucede. Ahora se le bueno, pues apura a este barco Karadeniz Powership Onur Sultan. Es el nombre de este barco. Por cierto, me viene a la mente ahora el encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas. Es esta tarde. Se está, bueno, pues parece que acostumbrando a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?, a jugar los lunes, los viernes. Bueno, jugará cuando le toca. Deduzco yo, ¿no? Deduzco que juega cuando le toca. Y con respecto a más información, nos vamos justamente a una de las consejerías del gobierno de Canarias, porque hoy concretamente su vicepresidente, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, está visitándolo ya, porque estaba previsto para las 11:30 de la mañana, o sea que habrá llegado hace ya un buen rato, la zona comercial abierta de La Laguna, para volver a hablar de lo que hablaba, por ejemplo, en la zona comercial abierta de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, que es la campaña de bonos de consumo del archipiélago, y que visitaba este lugar, concretamente La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, en la calle Obispo Rey Redondo. Arrancaba esa visita aquí en la isla de Tenerife para presentar, como decíamos, esa campaña de bonos de consumo del archipiélago canario. Y también hace una jornada hablaba de que más de 250 establecimientos comerciales de todas las islas se unen al programa de transformación digital del sector. Algo habíamos adelantado de ello, pero recalcar que bueno, pues en este caso se presentó por parte del vicepresidente canario la nueva edición de este proyecto, que está dotado con 600.000 euros y orientado a
acompañar al comercio en su proceso de digitalización y de nuevos hábitos de consumo, con el objetivo de premiar el esfuerzo del tejido comercial de Canarias. El gobierno anuncia la primera edición de los premios regionales del comercio que se entregarán en el marco del próximo Congreso de Comercio, que se celebrará en octubre en este año, en el mes de octubre. Y por cierto, nadie le preguntó al portavoz del Gobierno de Canarias por la idea trasladada del Pleno del Cabildo de Gran Canaria, en que las cosas no están funcionando a favor de todas las islas por igual en Proexca. De ello hablaban los portavoces del Pleno, de los grupos, mejor dicho, del Pleno del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Lo aprobaron una moción, y esto es lo que decían los mismos. Un Estado de Derecho y un régimen de libertades. Eso durante el franquismo no se podía hacer. Efectivamente, no podías criticar a los jueces, a nadie, ni a Franco. Ahora estamos en un régimen de libertades y claro que se puede, además se debe, además es absolutamente necesario. No hay ningún poder que esté por encima de otro en un Estado de Derecho y por lo tanto, desde luego, la Constitución dice que las sentencias hay que acatarlas y las tenemos que acatar y se genera un marco legal para recurrirlas. Eso es así. Ahora, una cosa es acatarlas y otra cosa es criticarlas y otra cosa es defender ideas distintas y cuestionar las decisiones, eso por supuesto, y las cuestionamos. Y volvemos a decir que nos parece que es errónea, que nos parece que es injusta y que es absolutamente desproporcionada. Eso es así y que además no se ha estudiado en profundidad. Habla de la sentencia sobre el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Habla de eso. Habla también de Proexca a continuación, pero de lo que está hablando es del Plan Insular de Ordenación. Lo debía aclarar al principio. Eso es así. Y nos sostenemos en esa idea, la mantenemos. Son muchas horas de trabajo de profesionales expertos. Son más de 80 informes de especialistas rigurosos de todas las administraciones. Es decir, vale, se equivoca todo el mundo. Estupendo, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Por lo tanto, claro que somos muy críticos con esto porque hace un daño enorme al interés general. Un daño enorme a Gran Canaria, al interés general, y no se ha profundizado en ella. Y en el Estado de Derecho nos ampara a decirlo y además nos ampara a recurrirlo. Sí, claro, además aquí sabemos todo el mundo. Hay una parte de la sociedad dependiente de subvenciones, otros dependientes de acuerdos políticos y de pactos de gobierno, y esto es así. Pero a nosotros nos corresponde defender los intereses de esta isla. Y decimos, se ha creado una oficina, una dirección general nueva para proyectos estratégicos, para potenciar los proyectos estratégicos en Canarias. Una dirección general y una dirección general con una oficina de 7 personas que va en Tenerife y que todo el mundo tendrá que pasar por ahí, por esta dirección general y por estas 7 personas para que hacer un acompañamiento, información sobre las subvenciones, tramitación. Claro, entonces no puede ser que esté centralizada una dirección general con 7 personas para proyectos estratégicos en Canarias solo en una isla. Bueno, pues eso es lo que dijo el presidente del Cabildo. Fue más breve con lo de Proexca que con lo del Plan Insular de Ordenación, porque ha dicho que es injusta la sentencia emitida. Fundamentalmente el tema, a mi juicio, más importante es las consecuencias derivadas de la sentencia que anula el Plan Insular de Ordenación. Mi grupo le ha planteado al grupo de gobierno cuál es el plan B respecto de la posibilidad cierta, porque puede ser así, de que finalmente, después de todos los recursos, el plan se anule, ¿no? Yo creo que el Cabildo de Gran Canaria, y así se lo insistió a mi grupo, tiene que ir trabajando paralelamente en las dos cosas. Por un lado, recurrir la sentencia y por otro lado, tratar de que administrativamente se pueda corregir la situación que esta sentencia ha dictaminado. Lo que no se puede hacer es venir, en fin, con una crítica generalizada a la labor judicial. Me parece que es un error, me parece que las sentencias hay que acatarlas y hay que respetarlas, estés o no de acuerdo, ¿no? Y no se puede poner en entredicho el principio de legalidad. El principio de legalidad es que
Las sentencias son los jueces los que deciden la legalidad o no de las cosas y por tanto creemos fundamentalmente que si hay una sentencia que declara nulo este plan insular, lo que hay que hacer por parte del gobierno es asumirla cuanto antes, hacer los recursos que tenga que hacer, pero también trabajar para rectificar el documento en aquellas partes que el juzgado ha dicho que son nulas. Bueno, yo creo que esto es un debate, al final lo importante en Proesca, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Y para quién se trabaja? Yo creo que Proesca, después de, del nuevo gobierno, es una institución que trabaja para el conjunto de Canarias, con independencia de que tú seas de Tenerife, nazcas aquí o nazcas en Lanzarote o Fuerteventura. Lo importante, insisto, es el trabajo que se realiza en Proesca y la labor de internacionalización de la economía y de la promoción de la economía canaria en el resto del mundo. Bueno, visión distinta desde el portavoz del Partido Popular sobre lo que dice el presidente del Cabildo y el grupo de gobierno con respecto a Proesca. Defendió, por tanto, esa actuación de Proesca. ¿Qué dice Geray Suárez de Vox? No, perdón, Vidina Cabrera, primero, de Coalición Canaria. Hemos querido ser bastante mesurados porque creemos que tiene muchísima importancia la sentencia que ha salido con respecto al PIO y queremos tener claro hasta dónde puede llegar el Cabildo de Gran Canaria para intentar revertir esa situación, que creo que es lo que nos interesa a todos. Más que atacar a unos o a otros, nuestra posición es la de buscar soluciones y apoyar y acompañar en esas posibles soluciones, porque al final los ciudadanos lo que queremos es que la isla no se paralice. Entonces, antes de acusar, vamos a ver cómo se va desarrollando todo este tema. Bueno, no es que Coalición Canaria diga que no está tan centralizado en Tenerife, no. La realidad es que hoy se ha evidenciado aquí, en este pleno, el nerviosismo que tiene Nueva Canarias y el PSOE ahora que se están acercando las elecciones y les ha llevado a faltar a la verdad, por no decir otras palabras, con respecto a la organización interna de Proesca. Es que ni siquiera esa oficina estratégica es la que va a hacer los proyectos, sino una de las que sí se dedica a traer proyectos está 100% en Gran Canaria. Ya lo dije en el propio pleno. Entiendo que esto obedece a que dentro de un año hay elecciones, la gente se empieza a poner muy nerviosa, empieza a ver tambalear las sillas, pero yo creo que no todo vale en política. No todo vale. O sea, lo que no puedes es reavivar fantasmas del pasado, hacer una política del siglo pasado para intentar salir airoso de una situación que se le viene de nalgas, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo no voy a promover ni siquiera dedicar tiempo al fantasma de lo que sería la guerra insular entre Gran Canaria y Tenerife. Creo que la isla de Gran Canaria ya está por encima de todo eso. Sí, claro que está comprobado. O sea, la oficina de comunicación, de datos y de marketing es 100% en Gran Canaria. Antes de que existiera esta nueva área operativa, habían 5 áreas operativas. Una 100% en Gran Canaria, que es la que acabo de nombrar, que es la de comunicación, marketing y datos, que esa sí atrae proyectos, una de retención de proyectos, una de integración y otras más que son de formación y de recursos humanos. Menos la que estaba 100% en Gran Canaria, el resto estaba totalmente equilibrado, o 50-50 o 75-25. Ahora se crea una nueva que está 100% en Tenerife. Pero es que ya había una que era 100% en Gran Canaria y no se va a responsabilizar de lo que el presidente ha dicho. Ha faltado la verdad y él lo sabe. Bueno, pues ha dicho que miente el presidente gran canario, Vidina Cabrera, de Coalición Canaria, con respecto a Proesca. Escuchamos a Vox. La verdad que estamos bastante satisfechos porque habíamos traído una iniciativa en relación con la política social, con los centros sociosanitarios en Gran Canaria, con las familias de los centros sociosanitarios en Gran Canaria. Ha salido adelante esta iniciativa que trae Vox, que al final lo que busca es una mejora, un refuerzo en la estructura comunicativa entre las familias y de los usuarios y los centros sanitarios y los responsables políticos para que su gestión mejore en función de la fiscalización propia que puedan hacer estas familias. Por lo tanto, nosotros queremos en primer lugar mostrar esta satisfacción que tiene este grupo político y la utilidad que por supuesto Vox demuestra en este caso con iniciativas como las que hoy se han aprobado por unanimidad en este pleno.
Respecto al Pío, bueno, nosotros habíamos hecho declaraciones anteriormente en relación con esto. A nosotros nos parece un varapalo, por supuesto, judicial, que pone, digamos, en tela de juicio lo que el presidente de este Cabildo, Nueva Canarias, Partido Socialista, han defendido esa ecoisla, y hemos visto que ese plan insular de ordenación ni siquiera los tribunales superiores de justicia de Canarias lo han tenido como válido, ¿no? Lo cual a nosotros también nos sorprende las declaraciones propias del presidente de una institución insular como la de Gran Canaria, que a modo de pataleta de niño pequeño se pone a criticar sentencias judiciales que creo que están completamente legitimadas, en vez de dar alternativas a los Gran Canarias. Lo que necesita Gran Canaria es un presidente que efectivamente, en relación con esto, con cualquier otra situación que se pueda dar, lo que tiene que dar son alternativas. Las consecuencias de haber tumbado el Pío, pues evidentemente es un freno en aquellas inversiones que estén previstas para la isla, un freno para aquellas que ya se están dando, y por supuesto un freno social, económico y de desarrollo para Gran Canaria. Por lo tanto, Vox en este caso lo único que puede decir en resumen es esto que estamos comentando. En relación con Proesca, que efectivamente también hemos puesto de manifiesto ya en el pleno, nosotros lo que creemos es que lo que tiene que hacer Proesca es preguntarse por qué en Canarias solo el 1% de la inversión nacional recae sobre el archipiélago. Lo que tiene que hacer Proesca es por qué un régimen económico y fiscal como Canarias, que es mayormente competitivo nacional, el europeo, no es conocido como gobierno. Esto es lo que creo que debería haber hecho un Cabildo insular de Gran Canaria serio, y lo que pretende Vox, y darse instar al gobierno de Canarias a que una institución como Proesca dé resultados firmes, objetivos y reales en beneficio de todo el archipiélago. Nosotros no entendemos cómo el gobierno insular pretende que se creen más plazas, que se incremente el gasto público, máxime cuando en la situación actual que vive la familia en toda Canarias, pues es la que todos conocemos. Cualquier índice que uno mire, estamos por debajo de la media nacional, incluso a la cola de toda la Unión Europea. Por lo tanto, Vox bueno, pues casi se queda, sino que creo que lo más útil sería casi que cerrar ese chiringuito que tienen montado, sea en Tenerife, sea en Gran Canaria o sea donde sea, pero la realidad se sale de la línea, digamos, crítica del presidente del Gobierno de Canarias. Tanto el Partido Popular, Coalición Canaria y Vox dejan solo, como decíamos, al grupo de gobierno. Recuerden que está formado por Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria. Ahora pues hay miembros que pertenecen a Primero Canarias y otros miembros que pertenecen a esa formación política Nueva Canaria, y con el PSOE en apoyo. Nos quedamos justamente en la cita de esta mañana, en torno a las 11, en el Cabildo de la isla de Tenerife. Estaba previsto a la entrega de Medio Natural del Cabildo de Gran Canaria el premio Scout 2025, un premio del cual mejor vamos a esperar a más información, porque no tiene más. El Cabildo también tinerfeño fortalece la atención de las personas con la puesta en marcha del Centro Ocupacional de La Victoria. La actuación está enmarcada en el convenio del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria y el Consistorio de La Victoria, y superan los 2,4 millones de euros de inversión conjunta en recursos sociosanitarios en La Victoria. Iberstar Mensei conmemoraba su 75 aniversario, como ya lo decíamos, por todo lo alto. Europa avala la capacidad de respuesta y apuesta y aprueba la gestión del Cabildo tinerfeño tras el simulacro volcánico Modex celebrado el pasado mes de septiembre. Panigale, el Cabildo ha evidenciado un importante músculo operativo con equipos bien preparados y una estructura capaz de actuar con rapidez y eficacia, alineada con los estándares europeos. Entre las principales líneas de mejora identificadas destaca el impulso de la ciudadanía activa, en la que la población deje de ser un agente pasivo para convertirse en protagonista de la gestión de situaciones de crisis. Bueno, pues en tal caso parece que hay ese reconocimiento de cómo se funciona con respecto a esos estándares
en cuanto a la respuesta que se pueda dar en una posible erupción volcánica demostrada ya, pues como decíamos, en ese simulacro de los pasados meses. También la próxima edición de Tenerife Blue Trail by UTMB se celebrará del 8 al 10 de abril del año 27, o sea, dentro de un año. La prueba tinerfeña, que tendrá como novedad una nueva modalidad de 67 kilómetros, abrirá las inscripciones el mes de junio ya, este mes de junio, el próximo mes de junio. Y Europa, lo mismo, la nota del aval. Sí, efectivamente, el Cabildo reafirma su compromiso con un método o un modelo híbrido integral y sostenible para el sector primario. La institución insular de Tenerife apuesta por una estrategia que combina la reutilización, la desalación y la modernización de infraestructuras para garantizar el suministro agrícola. A través de Valten se impulsa el uso prioritario de agua regenerada de forma progresiva y técnica vinculada a los objetivos del plan hidrológico de la isla de Tenerife. Buena línea. El Cabildo también respalda el proyecto Verano Canario Pequeño Valiente 2026 con una subvención. Esta ayuda va a permitir financiar los gastos de preparación, organización y ejecución del citado proyecto Verano Canario Pequeño Valiente 2026, cuyo objetivo es ofrecer un espacio de ocio, convivencia y apoyo emocional durante el periodo estival. Turismo de Tenerife impulsa un programa de formación gastronómica para profesionales docentes y alumnos de cocinas centradas en el producto local. La iniciativa se desarrolla durante 2026 e incluye cursos presenciales y también de carácter online. El recinto ferial de Tenerife moderniza su gran cubierta para ganar luminosidad y eficiencia. La institución ferial de Tenerife ejecuta esa optimización de las lucernarias o de los lucernarios de la nave principal, unos trabajos que refuerzan la impermeabilización y la estética del edificio. Manuel Fernández decía: convertimos en la excelencia de nuestras instalaciones para consolidar este recinto como el espacio de referencia de grandes eventos de Canarias. Y ASDE Scouts de España entregan pues ese Premio Scout 2025 al Servicio de Gestión del Medio Natural del Cabildo de Tenerife. El galardón reconoce al Cabildo por su continua colaboración precisamente tanto con la entidad Scout 2025 a nivel nacional como con su organización federada de las Islas Canarias, facilitando así y apoyando su labor y desarrollo de sus actividades. Aquí también, como digo, en las Islas Canarias. Y hasta aquí llegamos con lo que esta primera hora nos da. Nos despedimos de los oyentes de la 10 Capital Radio. Mañana nos encontramos, este martes nos encontramos de nuevo a partir de las 11:05. Gracias a los oyentes de Tenerife, a los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria. Volvemos tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo. Para personas inquietas, Capital Radio.